pero al momento de impactarse, obviamente lo primero que va a latigar va a ser lo que es la cabeza. Vean, esta es la columna vertebral y cómo se va para adelante y para atrás. Cuando se va para adelante, no pasa nada en ese momento aparentemente, pero cuando va para atrás, cuando va para adelante, lo que golpea es la parte posterior del cerebro. Y cuando va para atrás el cerebro, lo que va a golpear es la parte anterior de lo que es el cerebro. Entonces, estos serían los golpe y contragolpes como tal. Tenemos en ambos lados, e igual y afuera no tengo ninguna lesión, se vea que el sujeto no le pasó absolutamente nada por fuera, pero el cerebro es el que más problemas nos llega a tener como tal. En este caso, hay ocasiones en donde el cerebro es tan quisquilloso, pero tan quisquilloso, que con una lesión tan mínima, con 20 centímetros 25 centímetros de líquido hemático, ya con eso nos empieza a hacer modificaciones de conducta dentro de lo que es un sujeto, como cuál es pérdida de conciencia, que no puedas hablar, que no reacciones para hacer movimientos, o sea, ya nos empieza a hacer estragos. Por lo tanto, tener un sangrado dentro de lo que es la cabeza sería lo más peligroso que podríamos llegar a tener en un accidente automovilístico. Dentro de lo que es esta persona, pues obviamente a lo mejor por tener el cinturón de seguridad, no le pasa gran cosa. Pero hay algunos que lo tienen mal puesto o incluso que no lo tienen y entonces esto se va a deslizar y lo primero que tenemos es la rodilla va a golpear contra lo que es el tablero y los pies e incluso la pierna va a golpear contra lo que son los pedales y en el caso de la cabeza puede golpear contra lo que es el parabrisas. Lesiones en el piloto. Y tenemos diferentes lesiones, en el piloto, en el copiloto y en los acompañantes. En el piloto con cinturón, pues se hace un surco de equimosis o hematoma a nivel del cinturón, dependiendo de la velocidad del conductor. Y aquí, bien que podemos llegar a distinguir, ese surco es como cuando ustedes se ponen un calcetín, una liga o algo que apriete y cuando se lo quitan se ve el surco del resorte, por decirlo así. Así se marca sobre lo que es el cinturón. Y ese es algo bien característico porque acuérdense que para que se haga efectivo lo que son los seguros del viajero y todo eso, hay ocasiones en donde se les pide el uso de lo que es el cinturón. Dicen, sí, sí, iba con cinturón. Y vemos si no tiene ninguna equimosis, ni excoriación, ni ninguna lesión. Bueno, un eritema, que sería solamente el enrojecimiento de lo que es la marca del cinturón, no se ve. Entonces decimos, este sujeto no llevaba cinturón. Dice, no, sí lo llevaba. No llevaba. ¿Por qué? Porque no aparece la marca. E incluso podemos llegar a saber cuando ellos cambian de lugar, porque a lo mejor los tripulantes se murieron y él no se murió. Y dice, chispas, me los van a cobrar. ¿Qué hago? Pues paso a uno que iba atrás o iba de copiloto, lo paso para el asiento del conductor y yo me paso para el otro. Pero ¿qué crees? Sí llevaba cinturón y como se marcó, sé dónde, en qué lugar lo ocupabas dentro de lo que es el vehículo. Creo que alguien levantó la manita. No. No, doctora. Ok. Entonces, esa parte también va a ser importante para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa con bolsa de aire? Tenemos en el rostro equimosis, hematoma o fractura del macizo facial, porque les digo que la velocidad con la que sale lo que es la bolsa de aire, a veces te puede llegar incluso a producir fractura, pero una fractura del macizo facial no te va a producir la muerte. Te va a producir dolor y a lo mejor que se te desinflame y todo eso, pero por lo menos te salvó lo que es la vida. Entonces, al no ser que sea un niño menor, por eso a los niños menores no se les permite ir en la parte de adelante cuando llevan bolsas de aire, porque el salir les puede causar asfixia. Ellos ya no van a poder respirar y entonces, lejos de ayudarlos a que tengan un menor lesiones, vamos a provocarles lo que es la muerte. Mecanismos del trauma y tipos de lesiones a sospecha. En el impacto frontal tenemos una deformidad de lo que es el volante, porque de hecho nosotros lo vamos a mover para tratarnos de apoyar. Huellas de la rodilla contra lo que es el tablero. Les digo que a veces se llega a desplazar y llegamos a golpear. Estallido del radiado de lo que es el parabrisas,
hay ocasiones en donde si no lo llevamos, podemos llegar a tener impacto sobre lo que es el parabrisas y el hundimiento va a ser hacia afuera. Sin bolsa de aire, contusión en tórax y presencia de equimosis a nivel external y abdominal según la velocidad. Esto es provocado por lo que es el volante. Nosotros nos vamos a estrellar contra el volante y eso va a ser lo que es la equimosis o el hematoma. A nivel de extremidades inferiores, equimosis y fractura del tercio distal de la pierna por los pedales. Como se va a ir de lleno lo que es nuestro pie, con los pedales vamos a golpear y podemos llegar a tener fractura. Vean, en el caso de lo que no llevar cinturón de seguridad, automáticamente irías a rebotar contra lo que es el volante. Sin cinturón de seguridad, también podemos llegar a tener heridas en cara por el parabrisas, fracturas o hematomas en cabeza, equimosis o hematomas en tórax y abdomen, y fractura de pelvis. Al tú poner duros los pies, el fémur, que es el hueso del muslo, golpearía bruscamente lo que es tu pelvis y podrías llegar a tener fracturas de lo que es el acetábulo. Es lo más común. Entonces tú te quedas y dices, iban en la parte de adelante las personas que tienen esa fractura. ¿Qué pasa cuando van con motocicletas como tal? Aquí podemos sospechar lesiones en cabeza y cuello. Vean la dinámica. A pesar de que quiera agarrarse de lo que es el volante, el golpe de lo que es la llanta o de lo que es el golpe que le dieron a él es tan sorpresiva que va a salir proyectado y en el caso de que se agarre fuerte de lo que es el manubrio, puede llegar a tener incluso hasta fractura de clavícula, fractura femoral bilateral, porque cuando cae, normalmente vamos a ver de qué manera cae, si parado, de cabeza, dependiendo también qué mecánica sea, son las lesiones que va a tener. Pero aquí podemos llegar a tener fractura bilateral de ambos femorales. Vean, aquí tenemos un golpe contra lo que es el volante y vean la característica. Debió de haber sido un impacto frontal, en el cual lo hicieron céntrico y pues se fue a estrellar sobre lo que es el parabrisas y sobre lo que es el volante. Aquí también tenemos golpes sobre lo que son los pedales. El copiloto. Las lesiones contra el tablero a nivel de rodillas, fractura de cabeza fémur y de acetábulo, y con cinturón, hematoma o equimosis a nivel del mismo, y sin cinturón puede proyectarse en parabrisas, heridas múltiples y fracturas del cráneo como tal. Normalmente aquí la diferencia es que no vamos a encontrar, si no lleva cinturón, no vamos a encontrar lesiones en esternón, en tórax ni en abdomen, por el volante. Entonces decimos, no, no iba ahí. Y si nosotros encontramos golpes sobre lo que es el tablero, también vamos a encontrar a la mejor sangre. Y como los peritos van y hacen levantamiento, dicen, no, fulano de tal, había la sangre del lado contrario del piloto. Entonces era el copiloto. Este es el que llevaba sangre y hay sangre en el tablero. Entonces así vamos a hacer lo que son las relaciones. Vean cómo al golpearse la rodilla, este es el fémur choca contra lo que es la pelvis y te causarías fractura o incluso hasta dislocación de lo que son ambos fémur como tal. En este caso sí va a ser más duro que si fuera el copiloto, pero también el piloto también, va a ser más duro que el piloto porque el piloto por lo menos se pudo agarrar del volante. En este caso ella no se va a poder agarrar del volante, pero ambos pueden llegar a tener esta lesión. Lesiones de cinturón de seguridad. Vean, estas son las excoriaciones que nos marcan los cinturones de seguridad. Creo que alguien levantó la manita. Dalia, dígame usted. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Una pregunta. En el caso de la gráfica que estamos viendo ahorita, vemos las lesiones del copiloto. Como usted ahorita mencionó que el piloto, del piloto en su caso, al agarrar, como ve que se va a impactar, hace presión en las manos al agarrarse el volante, también pudiera haber fracturas distales y hasta del hombro. Sí, incluso luxaciones en muñeca. Imagínense que agarra el volante, pero se va a ir hacia adelante. Podemos llegar a tener esguinces, dislocación, dependiendo. Es que los impactos a veces son, pero severos.
Entonces pueden tener dislocación o pueden llegar a tener dislocación también de lo que son la articulación del hombro. Pero eso se va a depender la velocidad. En el caso de sobrevivir, lo que van a tener es dolor. Y van a decir, ay, me duele. Entonces, dependiendo de en qué área van, por eso les digo que no a todos les va a doler de la misma forma. Esas son las mecánicas que nosotros vamos a ir sacando para determinar qué posición tenían dentro de lo que es el vehículo. ¿Alguna duda? Gracias, doctora. Sí, una última. Ahí también pudiera Dígame. ser el efecto látigo en la nuca, con las cervicales. Sí, sí. De hecho, casi todos dentro de lo que es un vehículo tienen el efecto latigazo. De hecho, cuando nosotros vamos también en transportes públicos, esos frenones que van dando, son latigazos. Tú solamente dices, ay, me dolió, pero no sabes cómo quedaste aquí adentro. Y esa es la cuestión. En verdad, a veces yo cuando estuve en delegaciones, yo pasé por todas las delegaciones de aquí de Puebla, tanto en dolosos como culposos. Y cuando estaba yo en delegaciones culposas, llegaban los choferes y decían, ay, no, es que son bien exagerados, yo ni iba a velocidad alta, yo esto, ya, digo, como si uno nunca se hubiera subido a un camión, ¿no? Van diciendo el pasaje, oye, no llevas animales, maneja bien, esto, lo otro, y no hacen caso, van rebasando, van eso. Ah, pero llegan a una delegación y luego, no, es que yo no sé por qué se lastimaron, yo despacito, esto, lo otro. Entonces, a veces uno pensaría, híjolas, voy a perder mucho tiempo presentando una denuncia, porque precisamente por eso a veces estas personas salen sin ningún problema, porque solamente se quedan a presentar una denuncia los que tienen lesiones graves, los que incluso tienen que tener hospitalización y tratamientos como tal. Los que salen adoloridos y todo, se van a su casa, porque tienen que trabajar, porque esto, porque o sea, tienen mil cosas, pero no saben qué se puede llegar a producir nada más con un latigazo. Estos juegos mecánicos, en donde también hacen movimientos bruscos como tal, también nos provocan estas hemorragias mínimas, que en un determinado momento, si se van acumulando, imagínense cuántas neuronas estamos lastimando nosotros. Y es más, hasta cuando doy este tipo de temas, me pongo a pensar cuando alguien se va a bailar y anda sangoloteando tanto la cabeza para acá y para allá, y yo digo, ay, Dios mío, si también al bailar y al andar haciendo estas, ¿cómo se llama? Modelos, que cómo mueven lo que es el cabello, porque lo tienen largo y se ve que la coreografía le sale bien bonito, esos movimientos, como son bruscos para que tu cabello lo lleves a dar toda una vuelta, también pasas a hacer golpes mínimos sobre lo que es tu cerebro, sobre lo que es la superficie del cráneo. Hay un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, ese es un amortiguador, todos lo tenemos, pero es mínimo. O sea, si ustedes ven qué cantidad de líquido es casi, es poquito, es casi inexistente, por decirlo, porque cuando tú abres no es que chorree el cráneo con agua como tal, es mínimo. Entonces, por lo tanto, es la estructura más frágil que tenemos y que en cualquier momento o movimiento brusco podemos llegar a lesionar. No sé si tengan alguna duda. Yo, doctora, otra vez. Dígame. En el argot del vulgo, pudiéramos decir que son las lesiones que se presentan después de que se enfría el golpe, Ajá. Sí, esas que no aparecen luego, luego. y exactamente, por decirlo, ¿cuántos yo he revisado que dicen, ay, solamente siento como calorcito acá? Porque cuando apenas inicia lo que es la molestia, vamos a tener lo que es el síntoma de inflamación, calor, rubor, entumecimiento, que sería la forma de mandar a traer defensas de tu organismo, que eso tiene una lesión y que tienen que empezar a reparar. Pero cuando hay calor, todavía no te va a doler. Espérate que se te enfríe la lesión, porque entonces ahí sí es cuando ya vas a empezar con lo que es la molestia. Vas a empezar, ay, me duele, ahora ya no puedo moverlo porque siento molestia.
casi la mayoría pudiéramos llegar a tener lo que son esguinces, con un frenón así muy fuerte, mínimo esguinces de primer grado. Y vuelvo a insistir, no nos atendemos. Hubo una pacientita, esa la tuve a nivel particular, esa no la tuve porque presentó denuncias ni nada. Tenía 6 meses que a su marido le chocaron su coche y con clasificación no, ¿cómo? No entiendo, Dalia. Disculpe, doctora, acá cuando se hacen la revisión por el médico, la clasificación no menos no pone en peligro la vida, no amerita Ah, hospitalización y no necesariamente, bueno, en tal cual no me acuerdo, pero no requiere más de 15 días en sanar. ojo, yo recomendaría cuando no tienen, ¿cómo se llama? Dolor ni nada de eso, aún así les mando a sacar estudios. Yo sí. Precisamente les digo, eh, tengo más de 15,000 dictámenes realizados. Solamente me han mandado a traer para careos como a 5. De más de 15,000, como a 5 dictámenes nada más. ¿Qué pasa con esto? Es que trato de hacer mis explicaciones lo más precisas, lo menos complicadas, incluso hasta los términos, pongo terminología médica, pero adelantito les pongo qué significa. Y les voy haciendo lo que es un detalle para que no tengan duda alguna. Porque en un determinado momento, si yo le digo que no pone en peligro la vida, que no tiene, o sea, lo desamparo. Imagínense que al ratito, por un dolor en lo que es el cuello, al ratito ya les duele lo que es parte de la columna, les duelen los pies y al ratito ya no pueden moverse, porque el cuello nos lleva a la movilidad de manos y extremidades inferiores. Entonces, sí le voy a dar, pero feo a esa persona. Entonces, yo no tengo ojos de rayos X y siempre se los digo a las personas. Entonces, por lo tanto, va usted y se va a ir a sacar lo que es una placa de rayos X y me la trae. Cuando yo tengo dudas porque no coordina bien, porque se va a sacar una tomografía. Oiga, pero eso cuesta caro y todo eso. Sí, pero si tiene a lo que es la persona detenida y si se comprueba que él le tiene que pagar todo lo que son sus gastos. Le va a salir más caro que al ratito, por quererse ahorrar 200 pesos, 300 pesos o 1,000 pesos, quede postrada en una cama. A eso es a lo que me refiero con amparar. El perito debe de ser imparcial y debe de ser el único que tenga que defender, en este caso, a las dos partes. Y digo a las dos partes porque en algunos casos me ha tocado que la posible víctima termina siendo la victimaria. ¿Por qué? Porque al ratito le quiere seguir extorsionando y extorsionando y extorsionando a un sujeto que dice uno ya desde cuándo ya le pague lo que es su lesión y sigue sacándome dinero como tal. Entonces, para eso también existe ese perito, de decir, usted ya no tiene nada, no tiene por qué pagarle nada. No sé si me expliqué, Dalia. Disculpe, doctora, disculpe, doctora, acaba de temblar aquí, está fuerte y se está cortando. Sí, sí le entendí, maestra. Ujú. Sí, entonces esa es la parte que a nosotros nos corresponde, tener que ver lo posible en que todo salga de una manera científica. Porque si según mi buen ojo clínico digo, no tiene nada, pero no me sustento en nada científico, imagínense que consigan un abogado de esos que le buscan por debajo de la piedra como tal y que me digan, a ver, doctor, ¿por qué usted determinó que esta lesión no tenía consecuencias? Ah, porque lo vi y no tenía nada. Sí, pero ¿en qué se fundamentó? Híjole, ya me llevó a mí el tren, porque entonces yo cómo les compruebo científicamente que yo determiné que no tenía consecuencia alguna si no me basé más que en mi observación. Y ahorita ya estoy mirando que sí tiene complicaciones. Sí, es una parte bien delicada como tal. Yo por eso yo sí le decía yo, en no tiene lo que son lesiones, no tiene nada, bueno, fueron solamente rasguños como tal, no le pasa nada.
Pero tratándose de columna vertebral o de cráneo, ah, caray, aquí sí hay otra cosa totalmente diferente. Tratándose a lo mejor de, sí, me golpeó acá, pero pues miren, me duele poquito. A ver, ¿qué le mandaron? Me mandaron esto y esto, le sacaron placa de rayos X, le mandaron esto, porque luego ellos iban al hospital y ya me llevan todo. Es más, cuando tiene que ver con ortopedia, porque ya los vio ortopedia y traumatología y ya los vio otros especialistas, a veces, cuando ellos ya me dan lo que es el diagnóstico completo, yo ya sí lo pongo con ese diagnóstico. Pero cuando en mí todavía existe duda, ante la duda, le envío a que hasta que lo dé de alta la especialidad, yo consideraré cerrar lo que es el dictamen. O sea, ahí voy a dejar abierto lo que es el dictamen y hasta que la especialidad lo dé de alta, yo ya cierro lo que es un dictamen para tampoco dejarlo desprotegido. Ajá, lo está virando traumatología, ¿ya lo dio de alta? No. ¿Y quién me dice que no? Más adelante le va a pedir una cirugía. O le quiera decir que necesita amputación, porque todavía no lo da de alta. Entonces, para no desamparar a lo que es esa víctima, pues yo lo dejo abierto y hasta que lo dé de alta especialidad, entonces ya que me lo vuelvan a poner a disposición para que le haga un nuevo dictamen y ahora sí concluya yo como tal. ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, me voy a pasar con la otra diapositiva. Vamos a ver choque lateral. Me dicen cuando ya vean la diapositiva. Listo, doctora. Sí. La colisión lateral es el impacto que se da con las partes frontales de un vehículo contra el forro lateral de la carrocería de otro. Pueden ser perpendiculares u oblicuos. Y entonces, en este caso, nosotros podemos llegar a tener lo que es el vehículo, ¿sí? Y que vaya saliendo lo que es otro vehículo y de forma perpendicular golpea lo que es el vehículo o de forma lateral. Estos son más cuando vienen calles en Y para conectarse, se van dando lo que es de forma oblicua como tal. En este caso, son importantes saber cómo golpeó, porque dependiendo de eso van a ser las lesiones que nosotros vamos a encontrar dentro de lo que es la persona en sí. Entonces, tenemos aquí la cinemática. Estos son los choques laterales o oblicuos y estos serían los choques perpendiculares. En el caso de lo que son síntomas, casi la mayoría, de un 62 a un 100%, presentan cervicalgia, que sería dolor a nivel de lo que es el cuello. Casi la mayoría van a, imagínense el impacto, cómo va a girar lo que es tu cabeza para que te des. Cefaleas tiene un 97%. Quizá a lo mejor minimicemos en el momento de lo que es el choque y que digamos que el dolor de cabeza lo tenemos por el susto, pero eso pudiera llegar a ser por alguna cosa que esté pasando aquí dentro del cerebro. Entonces vamos a identificar qué es. ¿Es el susto o igual ya algo está aquí que me está haciendo que me duela la cabeza? Dolor en hombro, porque más para la persona que le pega directamente lo que es el vehículo, pero el del lado contrario también, porque como te van a llevar a la parte lateral de tu vehículo, pues te tienes que golpear la parte de lo que es el hombro. Parestesias, el 40%. ¿Qué es una parestesia? Es una pérdida de sensibilidad de la piel. Eh, Normalmente la sensibilidad se da en calor, frío, presión, dolor. Es la sensibilidad. Incluso placer. Nosotros nos pueden tocar la piel y sentimos bonito, ¿no? O sentimos frío, o sentimos calor, o sentimos áspero, o sea, vamos a tener esa sensibilidad. Pero también son de movimientos. Entonces, la sensibilidad nos da un movimiento como tal. Si yo siento fuego, por decirlo, pues yo voy a retirar rápidamente lo que es mi mano porque me está doliendo como tal. Entonces, el 40% pierde, disminuye sensibilidad.
Entonces, cuando uno dice, ay, del susto hasta me hormiguean mis brazos o me hormiguean, no, aguas, a lo mejor algo está pasando que está disminuido lo que es la sensibilidad. Vamos a hacer lo que es un chequeo como tal. Esa normalmente puede llegar a decir, porque, y se los digo porque normalmente todos llegan y dicen, ah, vitamina del complejo. ¿Tienes parestesias? Vitamina del complejo B. Sí, pero pues si tuviste un accidente automovilístico, mejor que te revisen. Mareos e inestabilidad, 50%. Disfagia, 18%. Disfagia es problemas para pasar saliva incluso. Y hipoacusia, un 4%. Hipoacusia es disminución del audio. Vamos a ver, si la persona tenía cinturón de seguridad, puede llegar a tener un esguince cervical y dorsal, porque como ahora fue de lado, ya no fue hacia adelante como tal, se descubre un poquito más hacia abajo lo que es la columna vertebral. Y entonces aquí vamos a tener problema incluso hasta por detrás de lo que es el tórax. Esguince o luxación de lo que es articulación de hombro o fractura de clavícula. Luxación de articulación de rodilla como tal y vean cómo es el movimiento. Ahora va a ser lateral. Al principio les dije que para adelante y para atrás solamente lo vamos a tener a nivel cervical, pero si nos vamos hacia los lados, el dolor se va a ir más hacia abajo, abarcando parte de lo que son las dorsales. Entonces, el calor lo podemos llegar a tener en una extensión todavía mucho más amplia. Eso nos está indicando que el impacto fue duro. ¿Qué podemos llegar a tener? Desde lo que es calor, dolor o sensación de disminución de dolor como tal. Y son estas áreas en donde podemos llegar a tener sensibilidad. Fractura o dislocación de lo que es la articulación del hombro, porque a lo mejor te golpeó directamente lo que es el vehículo. Incluso posterior a esto, si no tenemos un buen tratamiento, hagan de cuenta que no hay fractura, pero si tuvo un golpe en donde se produjo una luxación y que solamente era dolorosa lo que son los movimientos, pero no te pusieron ni férula, nada, 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 después podrías llegar a tener una artrosis, pero ya de una forma crónica. A lo mejor ustedes están jovencitos y eso a veces nos ocurre hasta con deportes y todo eso. Tenemos un problema, un esguince y todo eso, no lo tratamos bien y ya en una etapa más tarde nos viene lo que es una artrosis de esa articulación, que sería dificultad en los movimientos como tal. Lesiones de la huella de cinturón, vamos a tener lo que es un hematoma o una excoriación o un surco. Hace un ratito les manejaba yo que el surco es como cuando nos queda la marca del calcetín o la marca del chonín o cosas, o del pantalón que está muy apretado, desabotonamos y nos queda la marca, así es un surco. Entonces, vamos a quedar con la huella del cinturón. Pero si no llevaba puesto el cinturón, vamos a tener traumatismo craneoencefálico porque acuérdense que al irnos lateralmente podemos golpear la cabeza contra los cristales, heridas en cabeza por cristales y entonces ahí sí la lesión va a ser un poco más seria como tal. En el caso de cinturón de seguridad, híjolas, yo no quiero asustar ahorita a nadie que dicen, entonces, ¿el cinturón de seguridad ahora sí que, ¿es seguro o no es seguro? Sí, sí es seguro, disminuye el número de muertes, pero también, dependiendo de lo que son las velocidades, también pudiera llegar a actuar como un factor que te cause lo que es una lesión. Aquí, por ejemplo, estamos mirando en lo que es la imagen que hay un cinturón que cruza y hay un cinturón que está a nivel de lo que es la pelvis, sí, la pelvis como tal. En el caso de que una persona no esté embarazada, no hay ningún problema, pues sí, vas a sentir una presión, pero al mismo tiempo te puede llegar a salvar la vida. Ahora que si en un determinado momento es muy aparatoso lo que es la velocidad, incluso puede llegar a estallarte algún órgano, porque pues sí, no lo vamos a poder evitar, pero pues ibas en muy exceso de velocidad. En el caso de que se esté embarazada, ahí es en donde corre riesgo el producto como tal, porque también hemos tenido lo que son accidentes de tránsito de embarazada. Y la colocación de lo que es el cinturón es muy importante en sí.
Ahí les puse cómo sí y cómo no. Si nosotros lo ponemos sobre lo que es el producto, cualquier golpe que le demos o presión que haga el cinturón sobre lo que es nuestro cuerpo, va a estar presionando lo que es el producto. Y de hecho, incluso pudiéramos llegar a ocasionar una ruptura de útero y una salida de lo que es el producto como tal. Entonces, hay ocasiones en donde el embarazo ya está muy avanzado, tenemos que hacer dos necropsias en sí, la del producto y la de la mama. La del producto, ¿para qué? Pues por el que tenga la culpabilidad, igual en lugar de haberse llevado una persona, ya se llevó a dos, al bebé y a la mamá. Entonces tenemos que saber de qué se murió lo que es el bebé. Casi cuando están muy pequeños, esa bolsa amniótica en la que nosotros nos encontramos, que es agüita, ahí sí para que vean es una cantidad suficiente, puede llegar a ser el que nos proteja. Dígame, Angélica. Ahí en caso de que fallezca la madre y el producto, ¿también se puede considerar como una muerte materno-infantil o no aplica? No, precisamente por eso tenemos que hacer lo que es ¿cómo se llama? La necropsia como tal, porque eso sí entrarían dentro de lo que son hechos de tránsito, automáticamente. ¿Nosotros qué hacemos? Otra necropsia, sacamos a lo que es el producto, le calificamos lo que son lesiones, porque va a tener lesiones como tal. En el caso de que ya sea grandecito, porque si es un embrión o un feto menos de, no sé, eh, 32 semanas que son un producto inviable, porque no es viable como tal, nada más hacemos lo que es la revisión externa como tal. Pero si ya es viable, lo aperturamos y también sacamos órganos, vemos, porque igual y puede llegar él también a tener estallamiento de órgano. Y entonces, culpabilidad total, se llevó a dos personas en sí. Casi la mayoría de productos mueren por este, eh, obstrucción de sanguínea materno-fetal. O sea, ya la mamá murió, ya no le pasó sangre y entonces por lo tanto muere lo que es el bebé. Es de una forma secundaria. Él no iba a morir, pero pues al dejar de respirar la mamá, también deja de respirar lo que es el bebé. Entonces dice uno, bueno, si tuvo la culpa el sujeto, porque si no se hubiera muerto la mamá, pues no se hubiera muerto el bebé, pero por lo menos no tuvo lesiones tan duras lo que es el bebé. Esa es una forma secundaria. Ahí sí no sé cómo la califiquen ustedes como abogados, pero no fue directo. Pero en el caso de que el bebé también haya tenido lesiones bastante serias, pues es como dos personas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ahí sí tiene una responsabilidad ya como un adultito, por decirlo así. No sé si tengan alguna otra duda acerca de esto. Ok, pues me sigo con la siguiente. En el caso también de la parte de los golpes de la parte lateral, también se puede ir una persona sin cinturón de seguridad sobre lo que es el volante y aquí podemos llegar a tener incluso un estallamiento del corazón por el golpe tan profundo, una contusión y se revienta. O podemos llegar a tener lo que son colapsarse los pulmones también por contusión, se estallan y una hemorragia como tal. En el caso, por decirlo, de lo que es el volante, pero que como no lleva cinturón medio, se levante el sujeto por salir proyectado hacia lo que es el parabrisa, se puede llegar a golpear sobre lo que es el abdomen. Y en el abdomen tenemos dos órganos que tienen abundante sangre, que sería el hígado y el vaso. Cualquiera de ellos dos con ruptura provocaría casi inmediatamente lo que es una muerte por hemorragia, por shock hipovolémico. En el caso de intestinos, lo provocaría por sepsis, porque sabemos que el intestino contiene restos de alimento y entonces no son compatibles para andar dentro de lo que es la cavidad, y entonces nos haría una sepsis. Pero si se estallan lo que son órganos con sangre, pues ahí sería un shock hipovolémico. También nos podemos llegar a golpear contra lo que es el tablero en lo que es rodilla y golpear lo que es el acetábulo de lo que es la pelvis como tal.
Vean, aquí en el caso de lo que son golpes contra la rodilla, esta se llama rótula. No sé si ustedes han sentido un cartílago que tenemos sobre la rodilla que se puede llegar a desplazar. Bueno, pues este se desplazaría totalmente. La rótula se quedaría lateral y entonces diríamos, híjole, vaya que sí se golpeó. Cuando lo regresamos, también es, a pesar de que solamente es una dislocación o una luxación, se trata como si fuera una fractura, ¿eh? Porque a veces las luxaciones pueden llegar a tardar el mismo tiempo en sanar o incluso hasta más que una fractura. ¿Alguien ha tenido algún yeso? Que hayan estado con férula o con yeso. ¿Cuánto dilata una fractura para sanar? Como 2 meses, 3. Como 2 meses, mucho 3 meses, cuando son multifragmentadas, como 3 meses, pero si no, 2 meses ya está ahí el callo óseo. Para que el callo óseo sea fuerte, resistente, ya que no le pase nada, alcanza hasta 8 meses y sella totalmente lo que es el hueso, pero en 2 meses ya lo podemos movilizar y todo. Ojo, una luxación, que se salga la articulación como tal, como todos los ligamentos y tendones se estiran, los desgarramos en sí, al regresarla podemos llegar a decir, ah, pues no se fracturó, qué bueno, es menos tiempo. No, porque esos ligamentos o tendones nos sirven para tener fuerza, movimiento y precisión. Si yo llego a tener lo que son luxaciones, igual y yo ya no puedo llegar a tener presión fina. O presión gruesa es hacer movimientos, ¿cómo se le llamaría? Menos minuciosos. Presión fina son aquellos movimientos muy finitos como tal. Entonces, por lo tanto, quedar con una secuela. Y acuérdense que dentro de las características de clasificación o de calificación de las lesiones, tenemos aquellas que tardan menos de 15 días en sanar y que no ponen en peligro la vida, o aquellas que tardan más de 15 días en sanar y que ponen en peligro la vida, o las que no ponen en peligro la vida, porque el 307 nos habla de los dos parámetros, las que no ponen y de las que sí ponen en peligro la vida, pero que tardan más de 15 días, y el 308 nos habla de aquellas lesiones que dejan secuelas, o pérdida de órganos como tal. Cicatrices en cara, cuello y oreja, y aquellas que tienen pérdidas de algún órgano o secuelas como tal. Entonces, en este caso, una luxación maltratada, o sea, que no la trates bien, puede llegar a caer dentro de este parámetro. Y yo me atrevería a que las personas, no por conseguir una reparación del daño más extenso o más grande, ellos mismos se ocasionarían una lesión de por vida, que no saben lo que vale una parte de tu cuerpo que sabes que si la pierdes no la vas a volver a recuperar, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta que a veces las luxaciones pudieran llegar a ser todavía más peligrosas que una fractura. Aquí, por decirlo, les dije que vamos a golpear sobre lo que es el parabrisas, porque tenemos a la persona que ya sea que se golpee contra la otra persona que iba dentro de lo que es el vehículo, porque den de cabezazos entre ellos, o que se golpeen contra lo que son los parabrisas. Y vean, aquí al tener lo que es un golpe sobre lo que es un parabrisas, vean la hemorragia que se tiene a nivel del cerebro. ¿Cuántas veces nosotros accidentalmente, bueno, dicen ustedes, usted tendrá, nosotros no, pero cuántas veces sin querer nos hemos golpeado contra la pared, ¿no? Que decimos, ay, ya me golpeé. Y dice uno, no, no pasa nada. Bueno, un golpecito, tenemos tantos vasitos tan pequeñitos que parecen hasta como pelos ahí sobre lo que es nuestro cerebro, que cualquiera de ellos que se reviente, ya hay un sangradito ahí dentro de lo que es nuestro cerebro, ¿no? Entonces, aguas con esos golpes sobre lo que es la superficie. Aquí vean, se está golpeando sobre lo que es el cristal, pero también el cristal, los vidrios laterales no tienen esta película de resistencia o de, ¿cómo se le llama? De que se peguen los vidrios, solamente los tiene el parabrisas. Entonces, por lo tanto, cuando pegamos sobre lo que son vidrios laterales, los cristales sí se van a proyectar y nos van a hacer diversas lesiones en cara, brazos, hombros, dependiendo la vestimenta también. En un impacto lateral, vemos, si nosotros sacáramos lo que es un cerebro, vean cómo se vería por dentro la hemorragia.
Híjole, lástima que no les puse un cerebro. Bueno, pero más o menos se ve. No, ahorita les enseño un cerebro antes de ponerles ese consangrado. Creo que sí había yo puesto uno por aquí. No, fue en la anterior diapositiva, que les puse uno que se veía como rosita como tal. Y vean uno ya con sangrado. Con esto ya es para que la persona no pueda sobrevivir. ¿Por qué? Porque aquí está bloqueando, hay mucho coágulo y aquí pasan las arterias principales para darle irrigación a todo lo que es el cerebro como tal. Entonces, en impactos laterales vamos a tenerlo en el cerebro, vamos a tenerlo en lo que es cuello y región dorsal, vamos a tenerlo en lo que es hombro, vamos a tener en lo que es pelvis, en la cara lateral, y vamos a tener en lo que es rodilla. ¿Dudas hasta acá de este tema? Nos vamos con el último. Me dicen cuando ya lo puedan ver. Creo que ya. Ya se visualiza, doctora. Bien, gracias. Entonces, vamos a ver el de por volcadura. De hecho, podemos llegar a tener algo rapidito antes de que me vaya al de volcadura. Les dije el frontal, que es de frente a frente. Les dije el lateral y tenemos uno que se llama por alcance, antes de que me pase al de volcadura. El de por alcance es que los dos van en la misma dirección, pero este, ya sea que meta freno o que este vaya a muy alta velocidad y alcance al otro y golpee la parte trasera. Cuando golpea la parte trasera, tiene los mismos que del choque frontal, pero va a abarcar la región cervical, la región dorsal y la región lumbar. ¿Cuál es la región lumbar? La de tu espalda. Esa es la que más duele. Cuando alguien les diga, es que chocamos y me duele mucho la cintura, dice la cintura, ¿por qué tuvo que llegar hasta la cintura? Pues ha de haber sido un choque que un vehículo llegara por la parte de atrás como tal, porque por la parte de adelante nos duele lo que es el cuello, por la parte lateral nos duele el cuello y parte posterior de la espalda, y por la parte del choque por alcance nos duele hasta la cintura como tal. Y tenemos casi todos los mismos, ahora sí como quien dice, lesiones anteriores que les he mencionado, pero abarcamos lo que es la cintura. Y ese sí se puede llegar a quedar incluso un poquito más de tiempo toda esa lesión. Hay que tener mucho cuidado porque, pues imagínense, es lo que, vuelvo a insistir, nos da movimiento a extremidades superiores e inferiores. Vamos a tener un término que se llama tonel. Es la vuelta de costado que se produce cuando este vehículo se apoya sobre las ruedas de un lado para girar en el sentido transversal al de marcha. Esto también se conoce como volcamiento o volcadura transversal. Si yo tengo lo que es un coche y va en una dirección, pero la volcadura se da en forma transversal a lo que es el vehículo, o sea, que tiene aquí las ruedas, se sostienen lo que son las ruedas y va dando lo que son vueltas como tal, este se llama volcadura transversal, ¿sí? Entonces tenemos volcadura. Durante la volcadura, el carro puede impactar varias veces en varios ángulos distintos, ocurriendo lo mismo con diferentes órganos del cuerpo de los ocupantes, y esto hace difícil predecir lo que son las lesiones. Aquí sí vamos a tener varias, pero también dependiendo si tiene cinturón, si no tiene cinturón, sobre qué áreas caiga, porque también el desastre de lo que es el vehículo, pues son las lesiones que nosotros vamos a tener. Incluso los objetos que vayan dentro de lo que es el vehículo pueden servir como proyectiles. ¿A qué me refiero que los objetos, y eso tampoco lo manejé hace un ratito en estos choques frontal como lateral? ¿Cómo podría yo decir que un objeto que va dentro del vehículo puede servir como proyectil? Cualquier cosa que venga agarrada, te sirve como proyectil, ya sea un vaso, el cenicero, inclusive hasta la bolsa de nosotros las mujeres, cualquier cosa que venga suelta.
Claro, el celular, que casi la mayoría viene con celular, se me escapa de las manos y al otro le dio en la cara, le dio, o sea, pueden llegar aquí a surgir eventos inesperados en los cuales podamos llegar a tener esta parte de golpes masivos, ¿no? Aquí tenemos una imagen en donde como va volcando, va teniendo lo que es el rodamiento también la persona dentro de lo que es el vehículo. Entonces podemos tener tanto lesiones por contusión, como lesiones por arma blanca, que serían los cristales, como en el caso de que se vaya haciendo chatarra por aplastamiento, incluso a veces puede llegar a salir del vehículo por si lleva ventanas abiertas o algo, y que el mismo vehículo les caiga encima. Entonces puede tener lesiones por aplastamiento, en fin, dependiendo de lo que es la mecánica de lo que es el vehículo. Entonces vamos a ver. La posición final de la volcadura transversal se indica en cuartos a la derecha o izquierda, según sea el giro, y se dice que ha quedado en un cuarto si queda sobre el costado inmediato a la posición de rodaje. Voy a poner lo que es un ejemplo. Espero que puedan ver lo que es mi carrito. ¿Ven lo que es mi carrito? No. ¿No? Sí, doctora. ¿Sí? O, a ver, quito tantito lo que es la proyección de la cámara para que me vean en grande. Ahora sí, doctora. Ok, entonces, aquí tengo yo lo que es un carrito. Si yo voy en esa dirección y a lo mejor alguien, por decirlo de alguna manera, recibe lo que es un golpe lateral, que ahorita estábamos hablando de estos golpes laterales, y el vehículo se queda así sobre lo que son sus dos llantas, pero solamente da un solo giro, vamos a decir que fue una volcadura un cuarto. Vamos a manejarlo por cuartos como tal. Si en un determinado momento la velocidad fue alta y se acuesta, pero queda sobre lo que es su techito, entonces va a ser 2 cuartos. Si a lo mejor va y lo golpean y hace 1 cuarto, 2 cuartos y queda en sentido contrario a lo que es el golpe, el primero como tal, va a ser 3 cuartos. Y si da vuelta total, va a ser 4 cuartos. ¿Cómo podemos llegar a determinar si era el primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Por las averías que va haciendo lo que es el vehículo. Ahí entran lo que son los peritos criminalistas. ¿Ya me escuchan? Ay, perdón. Sí, Sí, doctora. doctora. A lo mejor nosotros lo encontramos así y decimos, ¿y cómo sabemos que es un cuarto o que no ya le dio toda la vuelta y volvió a quedar así? Entonces, vemos qué averías tiene lo que es el vehículo acá, vemos qué averías tiene acá, y dice, no, le dio la vuelta completa, todo está destrozado en sí. Entonces, por eso podemos llegar. Ahora, aquí la cuestión es cuando da varias vueltas en sí. Ahora sí les voy a enseñar la presentación para que vayamos mirando lo que son las lesiones sobre el vehículo y ahorita vamos a ver las lesiones sobre la persona. Entonces, 2 cuartos si ha quedado sobre el techo, 3 cuartos si es sobre el costado contrario al de inicio de giro y 4 cuartos si ha dado la vuelta completa. O sea, quedando otra vez en posición normal de rodaje. Va a dar la vuelta completa. Pero acuérdense que hay momentos en donde lo que es el vehículo da varias vueltas en sí, no nada más una, sino giró 3 veces como tal. Entonces, aquí vamos a decir que fueron 3 giros, pero se quedó en un cuarto. 2 giros, 3 cuartos, o así. Pero ya vamos viendo cuántos giros fue y en qué posición quedó. No sé si hasta ahí queda entendido, antes de que me vaya a la siguiente. En caso de que el vehículo, en vez de volcar de manera lateral, empiece el impacto de manera frontal y empiece a volcar, vaya, que pegue, póngase que se desflechó, el primer impacto es el cofre y posteriormente ahí lo proyecta. ¿Cómo Ajá. lo clasificarían ahí? Entonces, esta es vuelta en campana, vuelta de campana. Esta volcadura es en sentido longitudinal, así como dice la compañera, que fue hacia el frente en sí.
Entonces, este no se acostó, sino se fue de frente y dio lo que es la vuelta así. Dice que cuando nosotros vamos en sentido, ¿cómo se llama? Longitudinal del vehículo, la posición final también se manifiesta de manera descrita anteriormente. Lo vamos a decir, vuelta de campana, un cuarto, vuelta de campana, que un cuarto es un poquito raro como tal, al no ser que, por decirlo, vamos a suponer que se salió del acotamiento de lo que es la cinta asfáltica y se fue hacia abajo, pero ya no tuvo el giro y solamente se quedó sobre una zanja o algo así. Debería de ser una vuelta de campana en un cuarto. No sé si me expliqué ahorita. Sí. Sí, o sea, se va porque es raro que un cochecito se quede así. A fuerza le tiene que ganar lo que es la gravedad, al no ser que haya una depresión o algo en donde sí se pueda poner en esta posición. Pero si no, igual y a lo mejor se va así y queda volteado. Entonces va a ser vuelta de campana, 2/4. Si nosotros hiciéramos todo como quien dice, la marometa y se quedara así porque se queda montado sobre lo que es una superficie de tierra o algo, sería vuelta de campana 3/4, y si vuelve a caer en lo que es su posición, vuelta de campana 4/4. ¿Dudas? Ok. El volteo es la precipitación a un plano inferior que el vehículo, sin apoyo y gira en su sentido longitudinal, cayendo sobre lo que es el techo. Literal, o sea, una barranca o algo en donde ¡pum!, se va y cae sobre lo que es su techo, es un volteo como tal. Eso son las características que puede girar lo que es el vehículo. Ahora vamos a ver lo que son las lesiones. De hecho, como va a ir como si fuera el choque frontal, por decirlo de alguna manera, vamos a tener de vuelta lo que es el latigazo a nivel de cuello. Entonces aquí el latigazo lo vamos a tener en la lesión principal a nivel de lo que es el cerebro, pero aquí sí va a haber incluso a lo mejor hasta podría ser una luxación, una fractura a nivel de lo que es cuello. Sería algo muy peligroso porque en un determinado momento se podría llegar a quedar parapléjico esa persona o cuadripléjico en el peor de los casos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son estos tipos de lesiones porque va a haber una flexión e hiperextensión de una forma muy marcada. Por eso las tetraplegias, que sería inmovilidad de extremidades superiores e inferiores, son muy frecuentes en este tipo de accidentes. Y también dentro de lo que es, vean, este es el latigazo que va a dar, por eso puede llegar a haber lesiones más profundas. Dice, las vértebras, que son huesos que protegen la médula espinal, pueden desalinearse a causa de lo que es el impacto. Los discos, los amortiguadores de la columna vertebral pueden sobresalir, romperse o desgastarse. Los nervios pueden resultar comprimidos o irritados. Los músculos y ligamentos pueden extenderse excesivamente o rasgarse. Entonces aquí las lesiones a nivel de movilidad de extremidades inferiores y también a lo mejor entre más alta sea la lesión de extremidades superiores, es alta. Inmediatamente lo que podríamos llegar a hacer si nosotros encontramos a lo que es una persona con este tipo de accidentes y la encontramos con vida, es automáticamente ponerle el collarín. Ese collarín le va a asegurar que ya no la podamos llegar a lastimar más de lo que ya está lastimada. Lastimada ya está, pero más de lo que ya está lastimada no. Para todos aquellos, ahorita escuché a alguien que da primeros auxilios o dentro de lo que son estas ambulancias, es bastante vital saber atender a lo que es una persona por estos incidentes para tratar de disminuir responsabilidades profesionales, porque acuérdense que dentro de la responsabilidad profesional está también la omisión, ¿sí? Yo le di la atención, sí, pero omitiste ponerle primero lo que es el collarín.
Por lo tanto, ella no debió de haber quedado así, pero ¿qué crees? Ya no puede mover extremidad. Y acuérdense que cuando el abogado se pone buzo, le da con todo y sobre a quien se deje. Ahí tienen responsabilidad los paramédicos, los médicos que intervienen, o sea, una cadenita. Ahorita me acordé de un levantamiento que hicieron de un indigente, en el cual lo encontraron en épocas de invierno, hacía mucho frío y no reaccionaba ni nada y dijeron, tiene hipotermia, vamos a llevarlo al hospital. Lo suben a la ambulancia, se lo llevan y al bajarlo, normalmente cuando llega la ambulancia, la primera que corre a recibirlo es trabajo social. Sale la trabajadora social y en lo que está dando los datos, estos sujetos sacan la camilla, se les va de lado y se cae el sujeto y se golpea la cabeza. Los paramédicos rápido ponen lo que es la camilla, suben a la persona y así como diciendo, y no pasó nada, dice, no, 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 pero la trabajadora social que anota, a los camilleros se les cayó el paciente. Entra a lo que es el servicio, le hacen lo que es estudios, le sacan lo que es una tomografía y sale con traumatismo cráneoencefálico. Y ellos lo habían llevado por hipotermia. Ojo, aquí debemos de ver quién fue el causante de lo que es la muerte, los propios paramédicos. Creo que a lo mejor si se hubiera quedado en la calle, probablemente como estos sujetos resisten tanto, y digo yo, me tapo cobija tras cobija tras cobija y los veo yo a ellos en la mañana, levantándose y agarrándose sus trapitos y ahí yéndose a caminar y digo, ¿cómo resisten tanto frío? Entonces, en un determinado momento igual y pudo haber sobrevivido, pero pues le dieron un golpe antes de tiempo. Entonces, aquí lo que se trata es prevenir. Pongo cinturón de seguridad y traslado. En el caso de que tú lo encuentres con paro cardíaco, eso lo digo yo para las personitas que si están aquí de paramédicos. Obviamente se trata de sacarlo y darle respiración artificial ya. O sea, porque lo que se trata es, ya está muerto, pues revívelo, trátalo de hacer todo lo posible por traerlo de vuelta. Y ya después vas a ver todo lo demás. Pero en el caso de que no sea esa la urgencia, pues primero protégelo, mete la tabla rígida, trata de hacer los menos movimientos posibles como tal y sácalo de ahí. En el caso, por decirlo, a veces están comprimidos, porque les digo que luego los vehículos se hacen chatarra completamente y entonces no los podemos sacar. Dale la atención e incluso yo admiro a los paramédicos ahí cómo se meten, cómo les empiezan a dar lo que es su atención primaria, mientras tratan de desarticular lo que es el vehículo como tal, para tratar de rescatarlo completo porque las piernas están atoradas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo tratan de hacer? Pero ya los paramédicos empezaron a dar lo que es una atención primaria y ya nada más cuando lo sueltan, ya lo jalan y ya pueden hacer lo que es la demás atención como tal. En el caso, por decirlo, de lo que son los vehículos, vean, a veces llega a quedar así. Y cuando nosotros tenemos un vehículo así, decimos, no, pues imagínate si el vehículo quedó totalmente desastroso, pues cómo tuvo que haber estado lo que es la persona. ¿Cómo se imaginan que esté la persona que iba en ese vehículo? ¿Qué tipo de lesiones? Yo nada más les hablé ahorita del latigazo. ¿Qué tipo de lesiones pueden llegar a encontrar ahí? Como se ve el vehículo de lugar atrás, podemos encontrar de todo tipo de lesiones, cuello, cráneo, rostro, tórax, abdomen. No sé, me viene en la idea que puede ser un paciente totalmente politraumatizado, a lo mejor incompatible con la vida. Politraumatizado, efectivamente. Y probablemente hasta con estallamiento de varios órganos como quedó lo que es el vehículo. Pero a veces nos sorprenden, dice uno, quedó así el vehículo, ¿y qué le pasó? Pues tú ves esto, y nos sorprende porque nos quedamos y decimos, ¿cómo? En este caso, lo que podemos llegar a encontrar son múltiples contusiones en varias partes. Incluso hay ocasiones que en esto encontramos la lengua seccionada. El hecho del impacto y todo, el estrés los llega a morderse lo que es la lengua y se la amputan, ¿no? Entonces, amputaciones de algunas partes de cuerpo porque se quedan presionadas como tal y como son lámina, la lámina en los choques como tal actúa como navajita.
Y hay ocasiones en la que la propia lámina secciona lo que es una parte del cuerpo. Entonces aquí encontramos amputaciones, me encontré uno de volcadura que el propio toldo se desprendió y decapitó a lo que es la persona. O sea, son múltiples lesiones aquí las que podemos llegar a encontrar y eso nos va a hacer la mecánica de cómo fue cayendo lo que es el vehículo o cómo fue rodando lo que es el vehículo para encontrar lo que son esos tipos de lesiones. No sé si tengan alguna duda. Yo sí, una última, maestra. Yo literalmente soy prácticamente nueva en todo esto de cuestión de lo legal, Sí. pero ¿en dónde me pudiera yo informar qué tipo de, bueno, las responsabilidades jurídicas que puedo tener yo como paramédico o inclusive cómo poder saber cómo llevar el caso, en dónde me puedo fundamentar? Sé que es derecho penal, pero así me quedé. Ok. Bueno, aquí sí me gustaría algún abogado, porque yo de hecho sobre lo que son lesiones y todo, sí puedo llegarles a decir. Hay artículos ahí que hablan sobre lo que es responsabilidad penal profesional, pero no sé, la